Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está todo por ahí? Bien, bien. Aquí hace frío, pero aquí vamos. ¿Cómo está, cómo está con la política y la gerencia? ¿Cómo está con la gerencia política? Bien, bien. Es interesante. Se aprenden Hay, cosas nuevas. hay elementos en la actualidad que hay que estudiar. Hay muchas teorías, ¿sí? Hay muchas teorías sobre lo que tiene que ver con la gerencia. Y está, bueno, autores como Chavenato, Fayol, toda esa gente que habla de lo que es la término de la gerencia. Y precisamente la gerencia es el manejo de recursos y el manejo de materiales. Pero desde el punto de vista político, hay otro ingrediente que aborda y permea toda esa estructura de la gerencia política. ¿Usted cómo la aprecia, Javier? ¿Cómo aprecia esa parte de la gerencia en estos tiempos del siglo XXI? Pues el punto de vista de la política es compleja porque si bien hay recursos, si bien de cierta manera pareciese que se pudiese dar un enfoque como si se estuviese administrando, digamos, un almacén, ¿no? Por colocar un ejemplo, recursos acá, recursos allá, distribuciones, etcétera. Pero en el mundo de la política la cosa no es tan sencilla, ¿no? Y que muchas veces no se evalúa el costo político per se de hacer las cosas a través de una política pública. Porque una política pública no se trata solamente de cuántos recursos yo destino a algo o el departamento que yo creo, sino la factibilidad política de hacer eso, que influye muchas veces en las decisiones, que es algo que parece que está detrás del telón, pero influye mucho porque se dejan de hacer cosas o se hacen cosas porque políticamente son o no son convenientes. Y eso es una realidad bastante palpable y que la gente tiene que observar. Y que una cosa es ver las situaciones o los problemas, uno como ciudadano a nivel micro, lo que ve en la realidad del tú a tú del individuo, y otra cosa es a nivel macro, cuando tú ya ves la macrodata, cuando tú ya ves las consecuencias sociales o económicas a gran escala. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un tema migratorio bastante fuerte Ok. y de repente pues uno en el tú a tú no lo ve o de repente no aprecia. Uno dice, ah, pero bueno, así como de repente migró uno, migró la familia, pues que migren otros, no hay problema. Pero cuando tú lo ves desde la perspectiva del gobierno, ya los números crecen, ya los gastos crecen y bueno, se complica. Sí, es una cuestión de parte del Estado que debe de alguna manera hacer uso de esos elementos fundamentales para manejar la gerencia desde la óptica de las políticas públicas y que a cierto modo hemos visto las experiencias de otras naciones cómo hace efecto el ejercicio mal enfocado de la gerencia en las estructuras de países y que los gerentes, los llamados gerentes, los líderes de un país, no hacen uso de estos elementos y por supuesto vemos cómo entran en conflicto con otras naciones cuando a ciencia cierta, en forma globalizada, se quiere es precisamente la comprensibilidad, la concienciación, la parte humanista, que es la que incluso la UNESCO ha hecho énfasis y otras organizaciones ha hecho énfasis de la parte humanista y hemos visto cómo países eh, en la actualidad están enfrentados producto precisamente de una mala gerencia, la gerencia política mal enfocada, mal encaminada y que de alguna manera pues quien sale perjudicado es el débil del pueblo, que es el mismo ciudadano que está a expensas precisamente de los elementos que el Estado le pueda suministrar en seguridad y defensa, en esa tranquilidad o, como dicen algunos autores, eh, la calidad de vida.
búsqueda de la calidad de vida, que es la esencia de una gerencia política efectiva, como dice Peter Drucker en su libro La gerencia efectiva. Son elementos fundamentales para que un país pueda avanzar producto de ese desarrollo, o hoy día como hemos llamado los objetivos de desarrollo sostenible, y la misma situación con que los países avanzan producto del uso de la tecnología, el intercambio de ideas, intercambio de condiciones de un país a otro, pero pareciera que hay países o hay líderes que se llaman líderes, pero no gerentes, que son autocráticos, son, que se creen autosuficientes cuando realmente tenemos unos medios de comunicación bastante amplios, desarrollados, avanzados, y que podemos hacer intercambio de ideas, intercambio de esa situación que un país pudiese apoyar a otro desde el punto de vista económico. Y bueno, hay una serie de factores externos e internos que son los que realmente nos afectan, y por eso es que en gerencia política el gerente o quienes rigen o quienes tienen el poder de dirigir personas y materiales económicos financieros pudiesen hacer más grande un país, y no lo hacen. A pesar que estamos en el siglo XXI, estamos como retrocediendo 30, 60 años atrás, y por supuesto quien sale afectado es el pueblo. ¿Cómo lo ves tú desde tu latitud, de donde estás tú, a Venezuela hoy día? En el caso venezolano es muy complejo. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el presidente de un tanque de pensamiento de acá de este estado y yo le explicaba que en Venezuela se han dado muchos cambios últimamente. Entonces, pareciera que hace 10 años teníamos políticas públicas orientadas, y hay que decirlo sin miedo, al ataque a la empresa, al control de precio, porque se veía que regular la economía, que controlar la actividad del empresario iba a ser beneficioso. Sí, bajo el paradigma, bueno, el socialismo del siglo XXI era lo que se aplicaba, lo que se creía. Pero hoy en día es muy extraño desde el punto de vista de la gerencia política, porque pareciera que el gobierno está apuntando a otro estilo de política donde, entre comillas, el empresario puede hacer más, pero parece que busca una alianza entre el Estado y el empresario. Lo lamentable del caso, en mi opinión, es que eso no va a conducir y no está conduciendo a un libre mercado real, donde hay una competencia real, donde hay seguridad jurídica para el empresario y el consumidor, sino a lo que yo llamo, y tengo artículos publicados de eso, un capitalismo de amigotes o un mercantilismo, que es un beneficio entre ciertos empresarios o sectores empresariales y el Estado. Y eso no es libre mercado ni libre empresa. Entonces pareciera que en Venezuela hay una orientación de la política pública y de la gerencia a beneficiar a ciertos grupos, a ciertos sectores por encima de los otros, y se ha abandonado la política de la gran masa. Por ejemplo, ya ahorita vemos que las misiones prácticamente se acabaron porque no hay presupuesto, y porque el gobierno entendió que es rechazado por la mayor parte de la población, entonces se afianza en políticas y en grupos de poder. Y bueno, en nuestro estado lo vemos y en otros estados igual. Entonces ha habido una transición de políticas. Allí una vez tuve que dar una charla para una organización donde en pocas palabras daba o intentaba respuesta a la frase esa de Venezuela se arregló, si Venezuela se arregló o no. Y yo Mm. decía que el resumen de eso era que en Venezuela había cambio, pero había permanencia. Es decir, había cambio porque sí, porque evidentemente ciertas políticas, ciertas leyes cambiaron, como la ley antibloqueo, que creo que el doctor Frederick mencionaba la clase pasada. Esa ley Sí, tiene muchas cosas interesantes. En ese sentido hubo cambio. La aceptación del uso del dólar, porque el proceso de dolarización ya está siendo oficial y antes era un proceso de convivencia, porque el gobierno dejaba que pasara, pero no lo oficializaba. Ahorita está más oficializado. Pero a la vez hay permanencia
porque el mismo gobierno sigue en el poder y la forma de ver la conducción del Estado de la cosa pública en su base y en sus objetivos primordiales sigue siendo la misma. Entonces yo lo definiría así, hay cambio pero permanencia, que suena un poco una respuesta, como diría el famoso periodista Oscar Llanes, respuesta de guabineo, pero no, yo digo que no es guabineo, sino que hay que explicar por qué los fenómenos que pasan en gerencia política en Venezuela son muy extraños. Sí, y pienso que precisamente lo que tú acabas de decir es un ápice de lo que es la mala gerencia. Hay elementos superficiales y elementos de fondo. Hay elementos endógenos y exógenos. Hay elementos internos y elementos externos. Hay una serie de factores que están incidiendo precisamente en el buen desarrollo de, el intercambio que debe hacer una nación con otra, un gobierno con otro, y que las políticas públicas obviamente son trastocadas por eso que tú comentas, por un grupo sectorial y que no piensan en la globalización del pueblo. O sea, en la masa general del pueblo nadie piensa. Y el problema de las regalías, el problema del populismo, el problema de otorgarle beneficios sin una calidad o sin una meritocracia. Recuerdo a mis abuelos que ellos siempre fueron becados en los años 60, 70, 80 cuando estudiaban, y ellos se ganaban las becas nacionales y estadales, pero era producto de que había una selección de calidad. Eran estudiantes que premiaban, ¿verdad? Producto de eso, de ese esfuerzo, y que hoy día, pues, y prácticamente la misma trascendencia ancestral ha dicho de lo que se regala, obviamente que no califica porque no hay ese esfuerzo, y la persona que adquiere bienes producto de un esfuerzo, lo cuida, lo protege, lo anhela, y de aquí es donde radica que los elementos fundamentales para mantener una política pública de desarrollo, todos tenemos que trabajar. Hay que trabajar para obtener las finanzas, el presupuesto, obtener precisamente esos bienes y servicios de calidad. La calidad de vida depende de nosotros mismos, somos los que tenemos que trabajar para obtener los beneficios necesarios. Esa meritocracia de calificar al profesional, a darle el valor que se merece, no es igual, y no es por desmerecer el valor de la labor de un obrero, pero ciertamente quienes van a las universidades van con el anhelo de obtener una calidad de vida mejor, una profesión que le permita un desarrollo intelectual y una capacitación de poder ejercer una profesión de calidad. Vale decir, profesiones como medicina, como el mismo derecho, como las mismas luces, la moral y luces, los mismos educadores, que es la esencia de materna, que son los que nos enseñan las primeras letras, los enseñan a leer, esos maestros dedicados con amor y vocación para que estos niños puedan ser el día de mañana profesionales. Y no es igual que usted homologue un sueldo a un obrero, a un personal administrativo o a un profesional de carrera, donde precisamente la calidad meritocrática de esos títulos obtenidos sean bien calificados y bien pagados. Entonces no es igual que un personal o un ciudadano que no haya ido a la universidad y pueda ganar más hoy día, acá en Venezuela, gane más un vendedor de café, que no desprecio eso, no, o sea, no lo califico como ello,
o un vendedor de periódico, que ya no lo hay. Por cierto, yo fui vendedor de periódico, le pagaban a uno en el año 73, la 0,25, y era un trabajo que era meritorio, el limpiabota, el que cargaba la mercancía de un mercado a una residencia de un profesor, de un profesional o de una maestra, o cualquier otra actividad económica que se ejerza, pero hay que calificarla. No es igual un bachiller, no es igual un TCU, un profesional de pregrado, a uno que tenga una maestría, a alguien que tenga un doctorado, que tenga postdoctorado y que sean calificados con el mismo sueldo para todos. Es imposible. O sea, yo creo que así un país no avanza, porque la calidad de estudio, la calidad meritocrática que tenga cada profesional tiene que ser bien pagada en función al ejercicio de la profesión, porque para eso entonces no existirían universidades. Entonces, para qué entonces ir a la universidad si yo sé que vendiendo cualquier cosa en la calle gano, por ejemplo, decir, gano $10, y yo que estudié y que fui a la universidad y tengo 5 títulos, gano esos mismos $10 o hasta menos, $6 gana uno en una institución universitaria? No, no creo que sea justo, y eso son políticas, creo que esas políticas tienen que ser mejoradas, y por supuesto necesitamos gerentes en política pública. ¿Usted qué opina, Javier? Justamente lo que usted comenta, profesor, le comentaba yo ayer a la persona, al presidente de esa organización, que el problema actual en Venezuela, para muchos, especialmente jóvenes, es que estudiamos en la universidad, nos podemos graduar, pero no tenemos expectativas económicas reales. Y hay que entender bien la crisis de gobernabilidad en Venezuela, porque no es Somalia o Sudán del Sur que la gente se está muriendo de hambre en la calle, no es ese extremo, ni tampoco que vas a salir y te van a disparar porque hay gente que cree que Venezuela es así, incluso algunos venezolanos que tienen tiempo afuera, pero tampoco es como que tú puedes optar con tu trabajo a tener una vida digna, a poder comprar tus cosas, y no se trata de un materialismo o una ambición extrema, sino las cosas normales, es decir, un carro, la ropa, poder optar a una independencia, una casa, que son cosas normales o de que deberían ser normales para todos los jóvenes, porque justamente pues estamos permeados por la crisis y eso ha derivado a que muchas personas terminen en lo que yo llamo el rebusque, que eso de tener algún término técnico económico que desconozco, Corrupción, que corrupción, sí, no, no, enriquecimiento ilícito. sí, eso por un lado, pero también desde el punto de vista de la acción privada, que una persona, se ve mucho en el caso de los profesores, pero también en otros casos puede hacer voluntariados políticos o investigaciones, lo que sea, pero tiene que dedicar gran parte de su tiempo a otro tipo de actividad, especialmente el comercio, porque no puede sustentarse con su profesión. Es correcto, es Y correcto. eso ha generado, a veces no me gusta decir que todo depende de la economía, como decía Marx, pero sí la economía tiene un factor muy importante, porque eso ha generado que la gente no quiera estudiar. Yo recuerdo una frase de un ex profesor de la ULA que decía, ya la gente no siente que la universidad es la vía por la cual se puede ascender económica y socialmente, como quizás era antes. Es decir, la crisis económica ha permeado el tema educativo, lo que ha hecho que la gente no quiera estudiar, porque aparte que la oferta educativa es bastante reducida, no ven beneficio económico. Y que he notado yo, especialmente los jóvenes en Venezuela, que están dispuestos a educarse, sí, pero siempre y cuando esa educación conlleve rápidamente a una habilidad práctica que lleve a dinero. Por eso es que hay tantos cursos de diseño gráfico, por eso es que hay tantos cursos de computación, de programación, de marketing, de fotografía, porque esas son habilidades prácticas que dan dinero de forma inmediata. Lo malo de eso es que, a ver, una persona por el hecho de que sea fotógrafo, además, no es criticar, eso es una buena profesión. Pero a nivel macro, como estamos hablando ahorita, ya cuando uno lo ve, digamos, desde la perspectiva de un gobernante, un país no se construye con puro fotógrafo. Es correcto. Ese es el detalle. Entonces, ¿qué va a pasar en la Venezuela del futuro cuando las personas especializadas se necesiten y cuando tú quieras conducir unas políticas públicas, por ejemplo, a nivel de infraestructura?
y no tengas las personas para hacerlo. Que allí también te entran. Volvemos al año 50, 58, cuando el presidente Pérez Jiménez trajo esa cantidad de migrantes de esas naciones como Italia, Portugal, europeos que vinieron a Venezuela, alemanes, que vinieron precisamente a apoyar esa parte de las infraestructuras, porque esas infraestructuras que fueron elaboradas cuando el general Pérez Jiménez fueron producto de esa cantidad de profesionales extranjeros que vinieron precisamente a hacer esas grandes obras que todavía existen, ¿sí? Y tristemente, cuando uno toca la universidad, y lo digo por experiencia propia, Javier, eh, unos años atrás había como una especie de filtro para cada profesión. Tú concursabas para ingresar a la universidad. Ahora, porque habían 30 cupos, 60 cupos, lo que decía el presidente Chávez cuando llegó al gobierno. Y por eso que nacen las universidades, la Universidad Bolivariana y las universidades territoriales nacen producto de eso. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué era necesario que hubiesen los filtros? Porque tiene que haber una calidad, tiene que haber una calidad. Y hoy Venezuela cuenta con una educación universitaria y una universidad este, con un bachillerato libre, una educación libre, libre de pago, gratuita, una educación gratuita. Y con todo lo que es gratuito, con todo lo que es gratuito, los muchachos no quieren ir al bachillerato, tampoco quieren ir a la universidad. Ya no quieren la universidad porque ven a sus padres, ven a sus tíos o a sus familiares que tienen títulos colgados de médicos, de abogados, de magíster, de doctores colgados, ganando $6, ganando $10. Eso para ellos, o sea, es el espejo que le estamos dando la imagen a esa juventud que, por cierto, esa juventud se está yendo de Venezuela. Que hay quienes están regresando, pero es porque tal vez donde fueron no lograron, no tuvieron suerte de lograr una labor o un trabajo adecuado o circunstancias que hacen que se regresen. Pero por experiencia propia, yo tengo alrededor de 15 sobrinos fuera de Venezuela. Por experiencia propia. Entonces me preguntan, oye, tío, tú que eres licenciado, abogado, especialista, magíster, doctor, PhD y ganas $6, ¿qué esperanza tengo yo que soy bachiller y no tengo nada? Entonces, ¿con qué moral o con qué ejemplo le puedo decir a un sobrino, quédate en Venezuela, lucha por Venezuela? Sí, pero es que el bolsillo, cuando mi estómago ruge, mi bolsillo no consigo nada. Y cuando voy a pedir trabajo, pues tampoco, porque no hay empresas que me contraten. Y ya lo poco o mucho que existe en Venezuela, hay una economía informal superior a la formal. Usted consigue vendedores de verdura, vendedores de todo en la calle o por internet. Y Venezuela actualmente subsiste los que estamos acá, producto de que algunas familias, la mayoría, está siendo receptiva de moneda extranjera enviada de afuera. Y por eso que se sustenta. Pero cuando vamos a tocar la administración pública, usted le pregunta a los funcionarios públicos cuánto es el costo de su salario o cuál es el salario con el cual ganan. Usted ve en las alcabalas policías recibiendo dinero, guardias recibiendo dinero o dádivas que según la ley
está prohibido, pero sucede todo lo contrario. Pero entonces usted le pregunta al policía, ¿usted por qué recibe dinero? Dice, porque mi sueldo es 130, 200 bolívares y tengo dos hijos, tengo una esposa, pago alquiler, no tengo vehículo, no tengo para una bicicleta, no tengo cómo sustentar mi familia. Y entonces, pues mis amigos son los que, de alguna manera, en Alcabala, pues recibo mi aporte. Y bueno, y ciertamente, pues, eso es el día a día de Venezuela, acá. No sé allá en Estados Unidos, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves? Sí, no, acá es una realidad muy diferente, muy, muy diferente porque los sueldos sí dan, no obstante, hay que tener cuidado porque acá hay muchas tentaciones en el sentido de que uno desde Venezuela oye el tema del consumismo y uno dice, ah, pero ¿qué tanto consumismo puede haber? Porque uno en Venezuela pues tiene sus limitaciones económicas que justamente no te permiten tener un consumismo muy grande y que puede haber ocasiones donde tienes el dinero, pero simplemente las cosas no están, porque las cosas no llegan al país. Pero aquí sí se ve ese tema de, por colocarlo en pocas palabras, si algo no sirve, se vota. Ya Ujú. está, otro se vota porque hay más. Ok, Por ejemplo, si usted, profesor, quiere comprar algo en Walmart, en el mercado de acá, y pide que se lo lleven a su casa porque hay un servicio de eso, delivery. usted puede comprar 500, Ok, ajá, una especie de libre. Usted puede gastar $500 en eso. ok, Yo soy el delivery asignado, yo voy y le hago la compra, pero de regreso a su casa por X, Y, Z motivo, usted cancela la compra. ujú, Usted al cancelar la compra, yo no le voy a llegar a su casa, sino yo me devuelvo a Walmart. Y les digo, miren, ¿qué hago con esto? Tengo $500 de comida en la maleta del carro. Y la gente de Walmart me va a decir, bueno, mire, se la puede quedar si quiere, pero si no la da, la vamos a botar, porque eso ya se sacó de una nevera y porque ellos pierden más tiempo botándola que siguiendo trabajando. Y total, eso ya se pagó. ah, caramba. Entonces, y aquí, por supuesto, pues hay elementos de la economía normal que uno ha perdido en Venezuela. Por ejemplo, profesor, de repente su generación ha tenido más cultura crediticia de Ujú, relación con los bancos. es Mi correcto. generación, yo Sí, nunca he sí. pedido un crédito. Y yo no, con, ni de mis amigos, ninguno ha pedido un crédito. Nosotros no conocemos lo que es pedir un crédito a un banco para comprar un carro, Es para una correcto. casa, Es o una correcto. hipoteca. Nosotros no conocemos eso. Y es más, nosotros no conocemos lo que es pagar con cheques. Yo llegué a recibir cheques de niño, Ok. pero yo nunca he pagado con un cheque y ya de adultos jamás me han pagado con un cheque e igual mis amigos. Mientras que aquí eso sí es normal, pero Ajá. aquí se enfrentan una dinámica y hay otro tipo de problemas, tanto puede ser a nivel económico como a nivel social. Por ejemplo, a nivel social un problema que es difícil de abordar es el problema de la droga, que eso no es un secreto, que aquí hay un problema de droga profundo e importante, que allá debe combinar tanto el tema de la política pública como un tema social fundamental, porque es algo que se ve. Y que bueno, cada estado tiene sus particularidades y bueno, hablando de la educación, yo he tenido la oportunidad de ir a las instalaciones de la universidad de acá y es otra cosa, ahí es donde uno dice, no, no hay comparación, no hay comparación del tamaño de y la envergadura de las universidades acá con las universidades allá, porque es otro estilo de vida, es otra mentalidad, que por supuesto todo tiene su precio, ¿no? Porque el precio de eso, por ejemplo, acá es que tú fácilmente caes en una rutina donde vas de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, y pierdes, entre comillas, un poco esa libertad, pero bueno, como le digo, cada cosa tiene su contrapeso, porque yo siento que un error que se comete en política es prometerle la utopía a la gente. Sí, Y es mire, yo correcto. no milito en un partido político, pero sí estoy convencido de mis ideas. Yo soy un liberal convencido, capitalista, pero yo no hablo del capitalismo o del liberalismo como que es la perfección total, porque en un país, por muy liberal que sea o por muy capitalista que sea, siempre va a haber gente pobre, aunque sea un mínimo, y siempre van a haber fallas. Y eso es algo importante en política, que no se le puede andar prometiendo a la gente cosas que no son, que les van a resolver todos sus problemas, porque eso no es así. Como usted decía, profesor, la persona tiene que
Yo soy de la óptica que el individuo tiene que ser el que se resuelva sus problemas y el que se salve a sí mismo. Y el Estado lo que debe hacer es garantizarle Darle los ciertas, mecanismos. Claro, ciertas condiciones mínimas, cierta regulación mínima y dejar que la persona, a través de sus empresas, a través de su trabajo, sea el que surja. claro, Pero es algo que mucha gente no entiende y que lamentablemente en política se ha jugado mucho con eso, sí. tanto de un bando como del otro, de prácticamente prometerle a la gente que, como se dice, la tierra de leche y miel, y Es, eso no es así ni es de un lado ni correcto. del otro. Es correcto, es correcto, es correcto. Sí, es importante ese comentario porque precisamente las cosas hay que ganárselas, las cosas hay que trabajarlas. El Estado está en el deber de dar los mecanismos al pueblo para que pueda de alguna manera surgir, desarrollar, cumplir con sus objetivos. La sostenibilidad de un país depende precisamente del trabajo del pueblo y obviamente, como dices tú, en la parte crediticia, la parte financiera, Venezuela ha sido un país que, como dices, hace el comentario, y lo hizo también Frederic, eh, si nuestros gerentes políticos tuviesen la habilidad de pensar en nosotros, el pueblo, que nosotros somos el débil del pueblo. Somos los débiles jurídicos acá en el pueblo y somos los que vamos a llevar precisamente esos traspiés de la falta de comunicación. Yo pienso que deben haber aspereza, limar aspereza, no entregar al país, porque no es entregar al país, sino hacer política internacional. Es la gerencia, yo le llamo gerencia internacional de las políticas públicas. Porque un país no puede estar aislado del mundo. Un país tiene que tener sus buenas relaciones con los países que precisamente hace comercio. Lo que yo no entiendo es cómo, si tú eres mi enemigo, yo te ofrezco cosas y tú me compras. Obviamente, enemigo es enemigo. Entonces no hablemos de enemigos, hablemos entonces de pensamientos diferentes, ¿sí? No hablemos de la óptica del desastre, hablemos de la óptica de la solución. ¿Cómo solucionamos en Venezuela la crisis económica? ¿Cómo trabajar con el antibloqueo? ¿Qué se requiere para salir de ello? Para darle la calidad de vida al venezolano, para que esos venezolanos que se fueron de Venezuela puedan regresar, ¿verdad? El mañana, porque ven en un país próspero, de desarrollo, de tecnología de punta, un país que tenga empresas súper desarrolladas y apertura de empleos en todas las extensiones. Esto es un paraíso, aquí hay ganado, aquí la parte agrícola, aquí hay de todo, entonces falta es un interés por parte de quienes manejan la gerencia política de hacer un vuelco, una gerencia acorde con los nuevos tiempos, sin entrar en conflicto ni rivalidades. Esas rivalidades que algunos gerentes políticos manejan, el verbo, esa parte del odio, esa parte de de la forma de comentarios, en vez de dar soluciones, hacen traspiés como de desesperanza. Hay que aperturar, así como criticamos lo bueno, ¿verdad? Criticamos lo malo y hagamos de Venezuela ese paraíso que Dios nos regaló para poder seguir adelante y que no solamente la política pública de Venezuela, sino la política pública de otros países. Podemos ver algunos países y nombrar algunos de ellos, como esos presidentes, esos ejecutivos, esos gerentes políticos hacen de un país de la nada una inmensa potencia. Y sin tener los recursos minerales como lo tiene Venezuela. Entonces yo creo que es falta de cambio de pensamiento, cambio de ideología. De hecho, esta materia precisamente habla de las formas de gobierno, esas partes ideológicas que a veces hay pensamientos ideológicos que ya están errados, hay que ir a la transformación de nuevos pensamientos, de nuevas formas de gobernar
nuevas formas de gobernar en función a la calidad de vida del venezolano o de la calidad de vida de un país, pensar en el pueblo, pensar en el ejercicio de las generaciones, porque ya no hay generaciones. Ya hay una gran cantidad, de millones de venezolanos que se han ido de Venezuela y precisamente en la generación de relevo. Y vamos a estar con un país de una cantidad de población con un promedio de edad de 50 en adelante. Y porque ya la otra parte de la población de 18 a 30, 40 no está en Venezuela. O sea, no hay una generación de relevo. Y los pocos muchos que están aquí es porque no han tenido medios como irse. Pero si tuviesen la posibilidad de irse, ya no estuviesen acá. Entonces, ¿qué opinas de este comentario, Javier? Para cerrar. Pues para cerrar, profesor, yo diría eso, que hay que trascender muchas de las cosas que estamos haciendo en Venezuela, que es lo que le comentaba ayer a esa persona, de que hay que entender que hay que ofrecer otras vías. Yo he escrito algunos artículos donde me acuerdo que uno cerraba diciendo algo así como que Venezuela tiene que superarse a sí misma y no buscar simplemente, digamos, eliminar este gobierno para retroceder a la Cuarta República y Ujú. volver a hacer todo como se hizo en esa época. ¿Que esa Exacto. época fue mejor que la actual? Sí, pero yo siento que si realmente aprendimos de todo lo que nos está pasando es para trascender todo eso, No, porque y que la crítica vale, Javier, la crítica vale producto de que mejorar lo que tenemos. Hay que mejorar nuestros tiempos, mejorar estas generaciones, porque es que cuando tú ves hacia adelante, hacia el futuro, vemos que no hay generación de relevo en ningún escenario. Entonces creo que los que están, ¿no?, en la actualidad como gerentes políticos deberían pensar precisamente en las nuevas generaciones, en las generaciones del mañana. Dime, Javier. sí, totalmente, y que la crisis migratoria, tanta gente que ha salido, yo siento que las consecuencias sociales reales las vamos a ver es a futuro. Sí, es Ahorita correcto. se siente, pero realmente el proceso de disgregación fuerte se va a ver más adelante, porque inclusive si el gobierno cambia el día de mañana, mucha gente no va a regresar. Me atrevo a decir que la mayoría, de un 100%, yo supongo que un 70% no va a regresar. Y eso es algo con lo que los líderes, la persona que se siente en Miraflores el día de mañana, va a tener que saber y va a tener que planificar una política pública realista en base a lo que se tiene. Es correcto. Porque ese es el otro problema. Uno no solamente venderle expectativas al pueblo, sino a uno mismo, porque muchas veces uno también se puede engañar a uno mismo Sí. de que se va a lograr hacer algo en un determinado tiempo y no es así. Por ejemplo, decir, bueno, ya en 2 años Venezuela va a volver a ser potencia. No, 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 eso no va a ser así. Mira, Se Javier, van- nos queda un minuto para cerrar porque aquí la plataforma, pues, para cerrar, Javier, existen unas actividades pendientes, vamos a trabajar en la plataforma y precisamente estos comentarios podemos desarrollarlo en los ensayos que están previstos porque es interesante esta parte de dejarle un legado a Venezuela desde el punto de vista de la gerencia política, que de repente el día de mañana esos ensayos puedan ser leídos a nivel del Ejecutivo, del Legislativo y que de alguna manera puedan recordar que se escribió algo que de verdad salió de estas ventanas del pensamiento, estas ventanas del conocimiento y que pueda dar el día de mañana algunos mensajes como tú lo estás haciendo con tus ensayos.